Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático lleno de misterios, enigmas, desapariciones misteriosas y mucho más. En este episodio vamos a estar hablando sobre un caso muy interesante que desde el siglo pasado no sabemos qué fue lo que le pasó a este sindicalista, a este personaje importante en Estados Unidos, y para eso nos vamos hacia otra dimensión. Traemos información desde el libro de los secretos. Aquí a Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Archivos Enigma, un gran amigo que hemos estado colaborando en su podcast, nos visita desde la dimensión chilena. ¿Cómo estás? Hola, Jean-Pierre. Estoy contento de estar aquí apoyando este humilde podcast. Bueno, yo desde mi humilde podcast también viniendo hasta acá, cruzando las dimensiones y fusionándonos en este crossover que mis fanáticos le llamaron el libro de los enigmas. Así le pusieron a los crossovers que ¿En serio? con ustedes. Qué buen nombre es el libro de los Así que enigmas. estoy contento. El crossover, el multi-universe de los podcasts. Sí, cada vez que haya un crossover con algún podcaster, siempre le ponen un nombre y así quedó como Qué pinta. el libro de los enigmas. Vamos a llamar a este crossover el libro de los enigmas para que entiendan toda esa información clasificada que tenemos aquí. Porque hoy, Daniel, tenemos un tema que nos ha volado la mente. Hay demasiada información, hay películas, documentales, documentos del FBI, personas desaparecidas y un montón de cosas más. Y estamos hablando del caso de Jimmy Hoffa. ¿Qué cosas interesantes antes de entrar de lleno, como que te llamaron la atención de esto? Porque es algo que ni siquiera el FBI se supone, ¿verdad? No sabe qué fue lo que le pasó o quién fue. Claro, es interesante este caso porque es un tema de desaparición, como tú dices bien, de que hasta el día, bueno, hasta hace unos pocos años se volvió a reabrir el caso, se intentan dar nuevas pistas, se intentan hacer investigaciones, pero esto pasó ya en el 75, la desaparición de este personaje, y todos esos años ya que lleva desaparecido, es un tema bien loco. Entonces, yo en el año 75 ni siquiera estaba colgando, entonces ya me faltaban varios años por nacer. Entonces, me imagino cómo debió haber sido del boom mediático en ese tiempo para que hasta el día de hoy sea relevante este caso. Y dónde debió haber estado este Jimmy Hoffa conectado, con quién estuvo conectado, con quién estuvo hablando, quién eran sus amigos. Y bueno, en la investigación que hemos hecho hemos sacado varios nombres y son nombres bastante turbios. Eso a mí me llama la atención y me da curiosidad. No sé si a ti, ¿qué te da curiosidad de este caso? Sí, es que me llama mucho la curiosidad por todos los nombres que han salido desde que se supo la desaparición de Jimmy Hoffa. Todos involucrados en la mafia, todos mafiosos, todos de repente con algún contacto del sindicato del Brotherhood que tenía Jimmy Hoffa, de los sindicatos camioneros. Pero me llama mucho más la atención el poder de la mafia en ese tiempo, en el 75, porque recordemos que en el 73 creo que fue, ¿verdad?, que mataron a Kennedy misteriosamente. Uh-huh. Entonces te llama la atención de que si pudieron desaparecer a un poderoso como Jimmy Hoffa, también pueden colocar presidentes, quitar presidentes, mover todo, porque es increíble la conexión de personas, cómo manejaban toda la información, mensajes, códigos para hablarse entre mafias.
y el poder que tenían, que mucha gente no lo veía porque estaba viendo otras cosas, pero la mafia tenía el poder total casi de Estados Unidos en ese tiempo. Y ver también documentales como el de Irishman, que habla específicamente de la visión de Frank Sheeran, sobre su desaparición y qué fue todo lo que vio, lo que sucedió, te pone a pensar demasiado, pues, qué más información existe allá afuera que no sabemos de otros casos, y no solo de Hoffa, sino de todos los casos que tenemos. Exactamente. De hecho, el tema de Kennedy, igual yo haciendo una investigación hace un tiempo, hace unos años, también dio con el tema del club. ¿Cómo se llama este club? El Bohemian Club. Ajá. Que era el donde aparecía el Butch, que adoraban este búho de piedra y todo el tema. Ellos dicen que, bueno, según conspiranoicos y todo el tema, hacen calzar de que el Bohemian Club hizo un asesinato premeditado del presidente. Y lo otro también que hablan harto es que ellos como que ponen a la Matriushka, como le llamaron a esta mujer que es bien misteriosa, que aparece en el día que muere Kennedy. JF Kennedy. La mujer de Umbrella. No, ese es otro. Sí, es una mujer que aparece ahí como con una ropa. Con unos lentes, ajá. con una cosita ahí en la cabeza, así. Yo tenía entendido que le llamaban la Matriushka. Ujú. Pero es bien interesante el tema de las conexiones. Y bueno, hace poco también, hace unos años, el 2016, un cineasta estaba haciendo... O sea, un cineasta, un tipo que hacía videos para internet, que hacía como mini producciones. Ujú. O mega producciones para una persona estándar con pocos recursos. Se dedicaba a hacer bromas, a hacer pranks en Las Vegas y en lugares de Estados Unidos. Y esta persona en Las Vegas estaba haciendo una prank, pero las bromas que él hacía eran de humor ultra negro, no era humor negro, Ujú. humor así oscurísimo. Y él se pone a hablar en un casino a personas random que estaba haciendo trata de blanca. Ujú. Y para ver las reacciones de las personas, después sacaba que era una broma. Y entre esas personas que él estaba haciendo la prank, aparece un tipo que le dice que le interesaba, pero que él dice: yo hago una trata mejor, yo hago de trata de blanca pero con niñas. What the Y este tipo le sigue la corriente, Ajá. el que está haciendo y se da cuenta que él era un mafioso con el que estaba hablando, que era un tipo que de verdad estaba haciendo tráfico de niñas. de niñas. Ajá. Y al final tuvo que mandar toda la PDI, o sea, al FBI, la PDI es chileno. Y cuando mandan al FBI todo el tema, esos videos están, pero hay partes que están censuradas obviamente en internet, y no recuerdo el nombre del tipo. Pero es un tipo que hace pranks muy conocidos en Estados Unidos. Y él descubrió una cosa por su humor negro. Y ahí uno se puede dar cuenta que la mafia hasta el día de hoy sigue operando, pero como quiere, en lugares Ocultos. muy concurridos como Las Vegas. Exactamente. Es increíble todo eso porque allá, no sé, ¿verdad? Creo que ha evolucionado lo que sabemos desde las películas y todo lo que ha pasado sobre cómo ha sido la mafia. Pienso que ya no existe así como tal, ¿verdad? Como tal, pero ha evolucionado algo más moderno, diferente, tal vez no así como la mafia, sino como algo más como político, como élites o crimen organizado tecnológico, no sé. Pero es interesante el poder que tuvieron estas personas, y más con el caso de Jimmy Hoffa. Para ya entrar de lleno, ¿qué te parece, Daniel? Si damos un poco de la introducción de quién fue Jimmy Hoffa, quién fue él, por qué fue tan importante, porque mucha gente dirán: ¿quién es Hoffa? ¿Quién es Jimmy Hoffa? Es primera vez que lo escucho, no sabía nada de él. He escuchado la película de Irishman, pero no sé nada. Entonces, no sé si tienes alguna información ahí para compartir. Bueno, Jimmy Hoffa fue un sindicalista.
Para los que no saben qué es un sindicalista, son personas que están en un sindicato, son líderes de sindicato. Ahora, para los que no trabajan y no saben qué es un sindicato, googleen, pues googleen. Son personas que están a cargo de como los derechos del trabajador, por así decirlo. Eso básicamente es un sindicalista. Bueno, Jimmy Hoffa que diga, desaparece misteriosamente en el año 75. Y como les decíamos, incluso Martin Scorsese es una persona que se inspira con la muerte de Jimmy Hoffa y empiezan a especular qué es lo que pasó, qué le hicieron, quién lo hizo, dónde está el cuerpo. Todo esto simplemente a base de una desaparición misteriosa. Y se hizo esta película que se llama El Irlandés. O The Irishman. Que, exactamente. The Irishman. Y actúa Robert De Niro, actúa Al Pacino también, quien interpreta a Hoffa. Y la película se basa en un libro que se llama I Heard Your Paint House. Que se supone que cuenta la historia de Sheeran haciéndose amigo eventualmente del asesino de Hoffa y luego lo mata. El libro afirma estar basado en las confesiones de Sheeran en su lecho de muerte. Solamente sabemos que esto es especulaciones, no tenemos nada concreto, no se sabe si es realmente el libro está basado en confesiones reales porque nadie estuvo ahí de testigo. Pero ahí está la película, ahí están teorías, ahí están las cosas y ya podríamos empezar a desenvolver este misterio de la desaparición misteriosa de Jimmy Hoffa. Ujú. ¿Qué piensas tú cuando esta persona desaparece? Porque él desaparece un 30 de julio del 75 a las 2 p.m., a las 2 de la tarde. Sí, Y uno no espera desaparecer a las 2 de la tarde, uno espera desaparecer en la madrugada o en la noche. sí, también, pero como no te esperas mientras estás en un restaurante ahí tranquilo, como que te desaparezcan y te vengan a matar o algo por el estilo. Pero lo que mencionas, fíjate que es bien interesante y como también quiero como profundizar un poco más antes de entrar a lo de la desaparición. Jimmy Hoffa era un hombre muy poderoso, por así decirlo, en todo esto lo de sindicatos. ¿Por qué? Porque era el presidente de la International Brotherhood of Teamsters o IBT, ¿verdad? En español, que era uno de los sindicatos más grandes y poderosos de Estados Unidos. Por ende, él manejaba mucho dinero, dinero de las pensiones, ¿verdad? De todos los trabajadores. Eso fue en el 57, en 1957 se convierte en presidente. Desde 1957, Hoffa viene a unir y a mejorar un montón de cosas de todo esto de los sindicatos, sindicalistas de los camioneros, hasta el 71, ¿verdad? Que estuvo con ellos. Lo interesante de todo esto es que Hoffa logra no un cariño, sino también como un gran poder dentro de todo lo que estaba haciendo, a tal punto de que la mafia vio como, me imagino, como es una salida para nosotros, para meter el dinero, agarrar las pensiones. No estoy diciendo exactamente que eso lo hicieron, pero eso es lo que dicen de que la mafia hizo, según un montón de documentos que han salido, ¿verdad? Como que lavaba el dinero con Hoffa y que por eso querían utilizar a Hoffa para muchas otras cosas. Y Hoffa era muy conocido también por su habilidad para negociar contratos laborales beneficiosos para todos los trabajadores. Pero mucho de esto lo conectaban con el crimen organizado, ¿verdad? Y ahí es donde entra la mafia. Después, cuando desaparece el 30 de julio del 75 fue un gran show. Pero hay ciertas cosas que conectan a esta desaparición y te hacen pensar sobre, ¿en realidad Hoffa tuvo como un mal día? ¿O fue un producto de una sucesión de cosas que pasaron para que Hoffa pudiese llegar ahí? ¿Por qué te digo eso? Porque no sé si te acordás o dentro de la investigación o amigos que ustedes no están escuchando, en la película de Irishman hablan que Hoffa fue condenado por fraude. Esto en realidad sí pasó porque fue en 1964
cuando Hoffa es condenado por fraude, por corrupción y manejo deshonesto de los fondos del sindicato y es sentenciado a 13 años de prisión. Dentro de estos 13 años de prisión, Daniel, está el rollo con Nixon. Y entra lo del Watergate en ese tiempo y un indulto que Hoffa estaba pidiendo para poder salir de ahí. No sé si has escuchado algo sobre eso, sobre cómo Nixon estuvo conectado con Hoffa y algunos de los sindicatos. Mira, yo supe que, por lo que estaba investigando, que él ahí se hace contacto con varios mafiosos dentro de la cárcel. De hecho, lo más interesante es que uno de estos mafiosos con los que él conoció en la cárcel fue de los que estaba en el restaurante el día que él desaparece. Pero más allá de que tuvo relación con el presidente, no tuve investigación de ahí, sino que yo tuve investigación desde que se apareció en adelante. No. Pero lo que sí supe que, claro, cuando él estaba en la cárcel, él se hizo muchos contactos con jefes de la mafia y gente muy importante. No, sí, dentro de la cárcel es interesante porque está Anthony Provenzano, uno de los nombres de los que se fueron repitiendo dentro de esta investigación que hicimos del posible culpable de la desaparición o muerte de Jimmy Hoffa. Pero dentro de la cárcel, cuando Jimmy Hoffa estuvo dentro de la cárcel y que mencionaba que no tenía una relación bonita, era una relación tóxica con Tony Pro y que se amenazaban por querer tener el poder y un montón de cosas. Hay un personaje que también sale en la película de The Irishman o el irlandés y es Frank Fitzsimmons, que era parte de este sindicato y como que estaba velando para que Hoffa pudiese salir y le quitaran el baneo o que pudiera salir de la cárcel. Entonces, según lo que entiendo, claro, la mafia no quería o estaba preocupada que Hoffa pudiese sacar información, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, y hay ciertos documentos, según lo que pude leer en un video de BuzzFeed Mysteries, no me acuerdo el video, ahí se lo voy a compartir, era de que habían encontrado como $1 millón que la mafia le estaba dando como a Nixon para poder sacar a Hoffa o en otros proyectos. Y Frank Fitzsimmons también mencionaba que no quería que Hoffa, o sea, quería que Hoffa saliera pero que no tuviese el poder. Por eso es que lo banearon. Nixon lo banea y le dice: ok, Hoffa, ya no vas a estar 13 años, sino ahora vas a salir, pero no puedes estar nada de los sindicatos, te prohíbo estar dentro de los sindicatos. Entonces ahí es donde entra esta preocupación de la mafia, porque era como que Hoffa en realidad quería estar otra vez en el sindicato y iba a dar toda la información que tenía sobre la mafia al gobierno de Estados Unidos para poder entrar otra vez. Y ahí es donde entramos en esto de la desaparición, del por qué, y entran todas las teorías y todas estas investigaciones que hasta el son de hoy es como que no encontramos nada de todos los lugares que hemos ido o no queremos decir quién fue. Exactamente. De hecho, más adelante, casi a las últimas cosas que yo investigué, se da como el nombre del supuesto culpable. Pero ya después, como el 2013, ya nadie pagó nada en el caso que fuera real. Ya están todos muertos las personas. Sí, entonces, ¿qué opinas de eso? Que ya no hay personas como vivas para que... Creo que el último fue Frank Sheeran, ¿va? Que con su libro de I Heard You Paint Houses, donde explicaba toda esta teoría de cómo traicionó a Hoffa y un montón de cosas más. Sí, es interesante que ahora todos estén muertos, que al final todas las especulaciones que salgan, a pesar de que alguien tuviera la verdad de los investigadores o nosotros, ya no sirve para nada, porque al final nadie va a pagar y es uno de estos misterios que queda, y que al final, que si ya no es un misterio, si se sale a la luz, nadie va a ser
culpable de nada al final y sería. Ujú. Entonces es como interesante cómo se lavan las manos, como la mafia a veces se sale con las suyas y nunca pagan el precio que deberían pagar por hacer estas cosas, porque al final incluso los mafiosos que iban a la cárcel para los mafiosos no es para nada horrible, la pasan bien, parece un hotel prácticamente la mafia. Ujú. Y en la cárcel. Entonces yo cuento que bueno, aunque se encontrara culpable, sería como estúpido condenarlo ya, porque o están muertos o ya son personas seniles que ya están viejos. Entonces no tiene sentido ya culpar a nadie, sino que simplemente buscar el misterio y quedarse con el qué habrá, cuál será la Ujú. verdad. Eso es como lo que uno puede sacar de estos casos. Sí, sí, sí. Y solo como para profundizar un poquito más de por qué Hoffa entró a la cárcel, sí quiero leer algo del por qué Hoffa entró a la cárcel, porque dirán, ok, estuvo malversando dinero, pero el por qué, cuál era su táctica también, porque Hoffa era alguien inteligente, se sabía qué era lo que estaba manejando. Y dicen que de 1950 Hoffa fue acusado de utilizar a miembros de la mafia como auxiliares para intimidar a pequeños empresarios reacios a negociar con su gremio, a cambio de apoyar a la mafia en limpiar sus ingresos ilegales usando la vasta red de servicios prestados por el sindicato a sus trabajadores afiliados, quienes pagaban cuotas variables para mantener su afiliación. Esta práctica resultó muy exitosa y luego fue empleada para presionar a empresarios más poderosos, quienes alegaban haber aceptado negociaciones favorables a los camioneros debido a la alianza entre Hoffa y la mafia. De ahí dice que Hoffa tuvo una considerable influencia como presidente en la Hermandad Internacional de Camioneros desde 1957, cuando su predecesor Dave Beck fue encarcelado por sobornar a un jurado hasta el 64. Dice aquí de que cuando ya Hoffa entra a la cárcel, dice, condenado por sobornar a un jurado que investigaba sus vínculos desde los jefes de la mafia, Hoffa pasó 7 años en prisión hasta el 10 de septiembre de 1971. Pucha, casi el día del niño, el man salió. De 1971. Mira, Hoffa sale en el 71, o sea, y Kennedy muere en el 73, porque ahí hay una conexión también. Y donde dice que el presidente Richard Nixon conmutó su sentencia con la condición que no participara en actividades gremiales durante al menos 10 años. Obvio que no llegó a los 10 años porque se lo volaron estos manes, ¿va? Entonces, aquí es donde, si querés, podemos ya entrando como a todas estas teorías del montón de personas que hay. Pero solo quiero agregar una cosita más de todo eso, porque, amigos, hablamos de esto con Daniel porque es un contexto general de lo que fue Hoffa, ¿verdad? Había un memorando Hofex que en el documento de 1976 investigadores federales decían de que posiblemente la mafia tenía miedo que Hoffa sacara la información de ellos para poder decírselo al gobierno y tener beneficios. Desde ese punto vamos a partir de todo lo que pasa el 30 de... ¿Cuándo es? De julio del 75. Ajá. ¿Qué fue lo que le pasó a Hoffa? Si quieres, nos puedes ayudar con esa cronología, ya que investigaste más. Yo te hago una mini cronología. Entremos de ese día. ese día. Espérate, vamos a poner música de suspenso ahorita. Chun, chun, chun. Entremos, pues. Se suponía que Hoffa a las 2 p.m. se juntaría con Anthony Pro, o el Tony Pro, Anthony Provenzano, disculpen, y Anthony Giacalone, pero aparentemente ninguno de los dos apareció, ya que Hoffa llamó a su mujer a las 2:15 p.m. diciéndole que lo habían plantado y que estaría en la casa tipo 4 p.m. Por supuesto, esto nunca ocurrió.
Y esta fue la última vez que alguien tuvo noticias sobre Hoffa, o al menos alguien que esté dispuesto a admitirlo. En la mañana del 31 de julio, el Pontiac de Granville de Hoffa seguía en el estacionamiento. El auto estaba abierto y no contenía ninguna pista sobre la ubicación de su dueño. Luego se informó sobre su desaparición y el gran misterio recién comenzaba. La figura pública de Hoffa y un crimen misterioso son la combinación perfecta para hacer una historia atractiva y repentina. Las primeras teorías hablaban de la desaparición de Hoffa. No fueron excepciones. Sin embargo, el estado de Michigan estaba desesperado por mantener al FBI fuera de la investigación. Por eso asustarían a sus informantes de la mafia. Esto combinado con las recompensas que finalmente alcanzó más de $200,000 llevó a algunas pistas y líneas de investigación bastante extrañas, tales como varios oficiales de policía cavando en un campo durante 3 días solo para encontrar un perro muerto. Hubo varias llamadas de broma, una de un aficionado que decía que tenía a Hoffa secuestrado y que solamente pedía $500 para su rescate. Otras afirmaban que era un hombre monstruo, el que mató a Hoffa, ya que era una persona que andaba con un bate de béisbol y que lo golpeó en la cabeza tantas veces hasta reventarle el cráneo y lo arrastró por un pantano en Florida. La familia de Hoffa, mientras tanto, reclutó a un hipnotizador para entrevistar a los empleados de los restaurantes Machos Red Fox, que es donde él estuvo ese día. El final de la investigación fue igual de extraño. El FBI siguió haciendo redadas en lugares sordios e incluso encontrando alguno que otro cuerpo sin relación al caso, pero todas las pistas parecían llevarlos a nada. Así los primeros 5 años de la investigación no dieron ningún resultado y ya para el 1980 70 testigos habían pasado por un gran jurado federal, pero ninguno fue acusado. Todo el misterio criminal necesita un sospechoso principal, y en este caso el papel para el conductor de Jimmy Hoffa, Chucky O'Brien, era el más que todos le apuntaban. O'Brien era un viejo conocido y ayudante del líder sindical, pero se pelearon a finales de 1974. Cuando Hoffa desapareció el verano del 75, O'Brien dijo que no tenía nada que ver con el caso. Aún así, un montón de pruebas circunstanciales lo relacionaron en el caso. Y los perros de la policía incluso detectaron el olor de Hoffa en su carro que le había prestado a O'Brien. Esto lo convirtió en el principal sospechoso hasta que bien entrados los años 90, cuando los investigadores finalmente empezaron a considerar otras opciones. El hijastro de O'Brien es el profesor de Derecho Jack Goldsmith. Uh-huh. Sí, que tiene sus propias ideas sobre su padrastro. Goldsmith dice que O'Brien estaba de hecho cerca de la escena de la desaparición y que conducía en el coche que se encontró en el rastro de Hoffa, pero que solamente estaba repartiendo pescado y probablemente no tuvo nada que ver con la desaparición. Aunque Goldsmith admite que O'Brien, quien perdió su reputación y carrera debido a su supuesta participación, sabía al menos algo sobre el caso, y que la razón por la cual quedó callado y asumió la culpa fue por no querer delatar a los involucrados. No. Ahí... Ese es el primer sospechoso. Ok, espérate, música de tensión. Tun. Mira, yo creo que, es interesante porque el 30 de julio a las 2 p.m. es ahí en el Marcus Red Fox, en el restaurante, Jimmy Hoffa va a una supuesta reunión con Anthony Provenzano y Anthony Giacalone, Tony Pro. Esos dos manes eran también gente de la mafia, bien poderosos. Y curiosamente lo dejaron plantado, ¿verdad? Y ahí empiezan todas estas conexiones de su desaparición. ¿Y por qué el hipnotizador? O sea, ahí quedé como un poco extraño, ¿verdad? Porque no encontraron nada de que querían buscar información de la última vez que vieron a Jimmy Hoffa. Pero según lo que mencionan es que Jimmy Hoffa, después de hablarle a su esposa, entra en un carro, ¿verdad?
que ese carro, no me acuerdo la marca que tenía ese carro, ¿verdad? Es el Pontiac Grandville verde metálico del 75, otros dicen que es como rojo, ¿verdad? Y que lo conducía Chucky O'Brien. Aquí es donde muchos investigadores dicen, Jimmy Hoffa jamás se metería en un carro donde no conocería a personas de confianza, en primer lugar. Entonces, mencionan a Chucky O'Brien, y Chucky O'Brien era como el protegido, así como lo habías mencionado, porque lo andaba en todos lados. Lo curioso de todo esto es que mencionan que Chucky O'Brien andaba repartiendo salmón, y de que ese salmón se cayó en el asiento de atrás, y que por eso olía raro y había sangre, y que por eso lo querían mandar a lavar, ¿verdad? Después de aquí ya no encuentran a Jimmy Hoffa. Y aquí empiezan todas las teorías sobre qué fue lo que pasó, a dónde fue, a dónde está, a dónde lo enterraron, si estaba vivo o muerto, si está en Brasil con una go-go dancer o qué. Porque esa es otra teoría, como que el man anda con Michael Jackson ahí. Como que desapareció con una mujer y que se fue. Es otra teoría de las locas, no sé de dónde salió, ¿verdad? Pero es algo bien interesante. Sí. El otro que fue también relacionado con el caso y que fue uno de los sospechosos más notorios fue Anthony, o más conocido como el Tony Pro. El provenzano. Exactamente, un jefe de la mafia de los dos Anthonys de New Jersey, con los lazos con la familia genovese. Se dice que Hoffa tenía problemas con Provenzano y que el encuentro que iban a tener hubiera sido en realidad una tregua. Sin embargo, Tony Pro no apareció y fue visto en New Jersey en el momento de la desaparición de Hoffa en Detroit, lo cual le dio una coartada muy sólida. El otro Tony, a menudo relacionado con la muerte de Anthony, o sea, con la muerte, fue Anthony Giacalone, que también era el otro que aparece, quien fue uno de los rostros públicos de la mafia de Detroit bajo el mando de Joe Cerelli. Anthony Cerelli. ¿Y quién? Exactamente. ¿Quién, algunos expertos creen, conspiró para silenciar al camionero? Giacalone también se suponía que debía estar en la reunión entre el Provenzano y Hoffa, pero, por suerte entre comillas, Giacalone también tenía una coartada irrefutable frente a muchos testigos que decían que estuvo en el club atlético en Southfield. ¿Qué? Extrañamente, algunos expertos señalaron que su hermano y compañero mafioso Vito Giacalone pasaron desapercibidos, curiosamente, en el carro Mercury Marquis Brougham, en donde los perros captaron el olor de Hoffa, el que supuestamente conducía O'Brien, y pertenecía en realidad al hijo de Anthony, que era Giacalone. Entonces ahí está la segunda teoría. Mira, yo siento que en esa teoría con Tony Pro es una de las más cercanas a lo que pudo ser, ¿verdad? Aunque el man estuviese en otro lado, era como, ok, yo estoy en otro lado, pero yo mandé aquí el montón de mafiosos a matar a Jimmy Hoffa, o sea, no importa que estuviera en la China, querían que matara. Y que incluso hubiera pagado a los testigos para que dijeran que estuviera en otro lado. Ajá, exacto. Tampoco no se le hacía difícil. Sí, con Tony Pro hay muchas cosas, porque se menciona el tema de que no tenía una relación muy amigable, era demasiado tóxica. Además, Tony Pro era un líder influyente también en el mundo sindicalista y era parte de la familia genovese, ¿verdad? El tema es que mencionan que Tony Pro pudo haber mandado a matar a Jimmy Hoffa de muchas maneras, y ahí es donde entra esas teorías donde dicen que Jimmy Hoffa pudo ser
enterrado bajo un estadio de los Los Giants se llaman. de los Giants, otro que estuvo enterrado en otro edificio, otro que estuvo enterrado en otra casa, pero siento que Tony Pro es como la punta del iceberg para poder saber qué fue lo que le pasó. Exactamente. De hecho, aquí Tony Pro igual lo conecta con otro sospechoso que tú bien mencionabas, que era el griego, como le llamaban. Una de las figuras más llamativas en torno al caso Jimmy Hoffa fue Donald, más conocido como Tony el Griego. Tony el Griego, suena como gringo. Tony el Griego. El griego. Francos. Tony el Griego. Ajá. Mira, solo tal vez detalle un poco quién fue Tony el Griego. Espada, fue un mafioso asesino a sueldo. Yo no sé, en ese tiempo era como, mira que me cae mal el vecino, vamos a volarlo, pero vamos a contratar al mejor mafioso para que lo mate y le mete un cuchillo mientras está durmiendo. Era como... Sí, se creían... Se creían colombianos. Sí, además me miró mal el de la calle aquel. Vamos a llamar a... Matémoslo. Vamos a llamar a Batman para que... a Machete Medina, para machetearlo, yo no Claro. sé. Pero Tony el griego, no era griego, el man no tiene nada de griego. No. El man era más conocido por todas sus actividades criminales, incluyendo como el asesinato por encargo. El man fue sicario, también matón desde la década de los 60 hasta los 70. Y mencionan que eso, ¿verdad? Que fue Tony el Griego como que supuestamente mató a Jimmy Hoffa. Y lo ponen como uno de los sospechosos. Cabe recalcar de que a toda esta gente las investigaron, pero no llegaron a ninguna conclusión porque no había nada, pues. No había nada de como información o documentación específica para decir no, fue Tony el Griego el que lo mató. Que además de dijo hecho, algo en una revista, ¿verdad? Tony... A este tipo, claro, él por lo que dijo en la revista Playboy en el año 89, es que lo acusan de el asesinato de Tommy Hoffa, porque él dice textualmente que conocía el destino final de Hoffa y que lo había comunicado ya en el 86 al FBI. Según Tony el Griego, el asesinato de Hoffa fue el presunto capo de la mafia irlandesa Jimmy Connan, y el hecho se produjo en una casa de la mafia cerca de Mount Clemens, en Michigan, luego de dispararle al dirigente sindical. Su cuerpo fue desmembrado y enterrado bajo el estadio de los Giants en ese entonces, bajo el hormigón y el césped artificial que está en la sección 107. Esta teoría en particular es obviamente intrigante, pero no pareció haber ganado mucha aceptación entre los oficiales, quienes llamaron que era posible pero improbable. ¿Vos crees que ha sido improbable? A mí me parecía que mucho a cuento de personas psicópatas, de estos que les gusta decir no, que saben que son sicarios, que están en la cárcel y dicen no, yo maté a este, yo maté a esto otro, yo maté a este, como para adjudicarse muertes, como más adelante también pasó con otro de los asesinos famosos que también se adjudica la muerte de Jimmy Hoffa. Sí. De hecho, en el 2011 hubo un libro que se llamaba The Whistle, A Double Life in the Move, quien añadió un lugar también intrigante en la lista de los posibles lugares donde pueden estar los restos de Jimmy Hoffa. El autor del libro era un mafioso pero de bajo nivel, quien convertido en informante se llamaba Mervyn Elkins. Que salió y el experto... solo ese man también salió en televisión hablando de eso, ¿verdad? O sea, tiempo después. Sí, él apareció también en la televisión. Le valió madre. Y el experto en la mafia Adrian Humphrey afirmó tener el conocimiento en que Hoffa nunca salió de Detroit, y que de hecho estaba enterrado en los cimientos de la sede central del General Motors, es el edificio que te decía, en Renaissance Center de la ciudad Elkine, o sea, de la ciudad.
El Cain dice que descubrió el lugar donde se encontraba el cuerpo de Hoffa en 1985 durante un evento de los camioneros de Detroit. Mientras un grupo se paseaba por la obra, el jefe de la mafia, Anthony Giacalone, se señaló con la cabeza y dijo: denle los buenos días a Jimmy Hoffa, chicos. Ahí es donde te digo de que los pro, Tony Pro y Tony Giacalone, no sé si es Pro o Giacalone quien dijo eso, como literalmente se estaba diciendo, ya como riéndose, matamos a Hoffa, salúdenlo porque ahí de repente está enterrado o algo por el estilo. Pero es extraño que haya dicho esa frase mientras estaban construyendo todo eso, no sé, es como... Qué raro, ¿verdad? Exactamente. Uno de estos tipos que estaba con Hoffa, o sea que estaba cuando se señala esto de Hoffa, debía reunirse antes con esta persona y sabía que él era uno de los que dejó plantado a Hoffa. Y se preguntaban entre ellos los camioneros que estuvieron de testigos: ¿está usando acaso su reputación para acabar con los camioneros? ¿O es que acaso fue que admitió el asesinato de Hoffa? Puede que el mundo nunca lo sepa con seguridad, sobre todo porque este mafioso Giacalone murió en el año 2001. Así que no, hombre, no sabemos si es cierto o no, por lo menos esta teoría del segundo edificio. El primero era el Giant y este es en Motors. Y es interesante que siempre la mafia esté atrás de todo esto, pero no sé si vos sabías sobre esa teoría de Salvatore Briguglio. No. Hay una teoría, es que hay tantas teorías, amigos, de cómo pudo morir Hoffa, pobrecito. Es como, pucha, no saben cómo morir, ya me están poniendo flores y un montón de cosas así, que viajé con todo. Bueno, el tema es de que la teoría de Salvatore Briguglio es que dicen que fue que Salvatore Briguglio mata a Jimmy Hoffa en una granja de Roland McMaster en Milton Township. Esa teoría es apoyada por Dan Moldea, un escritor de los Hoffa Awards, que es un libro que habla sobre esa teoría y lo apoya. Y también dice que una vez después que hayan matado a Jimmy Hoffa, Salvatore Briguglio lo metió en esos como de galones de 55 galones, así donde metes aquel cemento o gasolina, ¿verdad? Que ahí lo metió, lo envió a New Jersey y en un gateway, en un transporte de gateway, y lo enterró, o sea, lo metió ahí y lo metió en un cemento y lo fue a enterrar a saber dónde. Entonces, es una teoría de Salvatore Briguglio sobre la granja de Roland McMaster, donde matan a Jimmy Hoffa. O sea, que tanto odio le tenían a Jimmy Hoffa, o cuál era. O sea, imagínate el poder que tenía Jimmy Hoffa. Lo estaban matando. El poder que tenía Jimmy Hoffa de toda la información de la mafia, que era como, o sea, lo querían eliminar sí o sí. Sí, es interesante como que todos se adjudican esta muerte, todos tienen sus teorías, todos tienen sus cosas. Y claro, el odio porque todos como que describen un tipo de muerte. Hay muertes que son muy fuertes, hay otras que son más sencillas. Y al final, para que todos empiecen a hacer sus teorías, porque debió haber existido un odio tremendo hacia esta persona igual. No era de trapos limpios tampoco. Sí, no. El Jimmy Hoffa. No, creo que había demasiado. Lo interesante, hay otra cosa interesante que también estuve viendo, era sobre creo que alguien de la mafia que se llamaba Ralph Picardo, que le habían hecho una investigación y que se lo había dado al FBI o algo por el estilo, y que relacionaba, o sea, todo conducía a Tony Pro, ¿verdad? Como que Tony Pro había encargado toda esta lista, pero como que todos usaron como el Fifth Amendment, como que no me acuerdo, es que así lo mencionaban, como que ellos no fueron a la entrevista y que no declararon ni nada y no pudieron llegar a nada. Entonces todo se conduce como a Tony Pro o Tony
a Jack Calhoun. Sí, como que todo al final se involucra con ellos dos. Sí, pero De hecho, después... ahí está Ajá. el que mencionabas, porque hacen falta dos, amigos. O sea, hay demasiadas teorías, pero está el que vos mencionabas de The Iceman. Exactamente. Iceman, el de los X-Men, me acuerdo. Sí, Richard Una de las personas más extrañas. Richard Kulkinski. Kuklinski. Una de las personas más extrañas que dicen haber estado envueltas en este asesinato de Jimmy Hoffa. Él se autodenominaba el Iceman, quien obtuvo su propia película incluso en el 2012. Fue un famoso sicario de la mafia que fue condenado a la prisión por 5 asesinatos en 1998 y murió en la misma prisión en el 2006. El impotente, el impotente, el Kulkinski El impotente. medía El impotente. 1,96 m de Pero le altura. decían Iceman. Afirmó que había matado a su primer hombre cuando tenía solo 14 años y que practicaba nuevos métodos matando indigentes. Y su apodo provenía de su crueldad y de ese caso que congeló un cuerpo para que desapareciera y que los investigadores sobre la hora que ocurrió su muerte, para que no supieran cuándo murió el cuerpo. Kulkinski afirma que ha estado en grupos mafiosos que se llevaron a Hoffa. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a decir? Por ser impotente se hizo famoso. Así, como el impotente Hulk, me acuerdo del bananero. Dijo que dejó inconsciente al líder del sindicato y que lo apuñaló en la cabeza con un cuchillo de caza. Luego que condujo hasta New Jersey con el cuerpo de Hoffa en el maletero en el coche y fue aplastado y vendido como chatarra luego. Sin embargo, Iceman ha afirmado haber sido parte de múltiples crímenes de la mafia de alto perfil y se jacta de un total de muertes no probadas, incluso más de 100 asesinatos. No, es que Manan también andaba en drogas, amigo, porque Sí. Kuklinski, según lo que tenía entendido, dijo que Russell Bufalino fue la orden directa. Ese es otro personaje. Russell Bufalino le dio la orden directa a Kuklinski, que le habían pagado como $40,000 para matar a Jimmy Hoffa. Según Kuklinski, o según la teoría, es que en Detroit el carro que fue a recoger a Jimmy Hoffa estaba Tony Pro, Gabriel Briguglio, Salvatore Briguglio y Thomas Andretta. Y dice Richard Kuklinski que ya lo había mencionado, que lo noquea y que le metió el cuchillo sin piedad ahí y andaba impotente. Entonces entonces lo mató y todo, y eso que supuestamente está en Japón, que según en una entrevista dicen, no sé, de repente en algún lugar en Japón debe estar. Pero Richard Kuklinski, Claro. o sea, también estaba mal de la cabeza, no es como quererle todo, pero muchos tomaron su palabra Como cierto. como cierta y otros no. Ahí es el problema, ¿verdad? Porque solo tenés la palabra, no tenés como evidencia. Y creo que Exactamente. el único lugar de evidencia que ha logrado el FBI o alguna de esas teorías es lo que dijo Frank Sheeran. Que por eso también hicieron la película. Sí, de hecho es lo único como que hay. Lo más cercano, pues. Público por lo menos. Público por Ajá. lo menos que tenemos nosotros. Lo, La otra... Ajá, di. Sí, yo quería mencionar lo de Frank Sheeran porque lo veníamos hablando como desde que iniciamos y también sale en la película de Irishman o del irlandés. El irlandés. El tema de Frank Sheeran es bien interesante porque según lo que entiendo Jimmy Hoffa lo contrató como para hacer sus cosas sucias, por así decirlo, ¿verdad? No sé qué onda tenía estos mafiosos, pero fue un criminal miembro del sindicato de camioneros y se hizo muy conocido porque era que hacía ciertos mandados y también porque supuestamente fue el que asesinó a Jimmy Hoffa en todo eso. Lo curioso de Sheeran es que él escribe I Heard You Paint Houses
o en español que dice Habla, no te escondas, ¿verdad? Que fue escrito por Charles Brandt, ¿verdad? Basado en las entrevistas que tuvo con Sheeran. En ese libro es donde sale toda esta teoría, donde se afirma que Sheeran asesinó a Jimmy Hoffa en 75. Según el relato de Sheeran, lo mató o dijo que afirmó haber disparado y matado a Hoffa en un supuesto encargo de la mafia. Ese encargo de la mafia que dice Sheeran es Russell Bufalino. Russell Bufalino era el mero, el jefe de los jefes, ¿verdad? O su nombre completo era Rosario Alberto Bufalino, que fue un mafioso italiano-estadounidense, líder de la familia criminal Bufalino. Bufalino tenía demasiado poder, ¿verdad? Y era demasiado influyente en todas las conexiones que tenían que ver con la mafia, con Jimmy Hoffa, con lo de los sindicatos. Se dice, ¿verdad? O la teoría está de que Russell Bufalino mandó a matar a Jimmy Hoffa por Frank Sheeran porque tenía el temor de que Jimmy Hoffa diera toda la información posible de lo que estaban haciendo la mafia dentro del gremio de los sindicatos. Cabe resaltar que Russell Bufalino también estaba metido en cosas raras de la CIA con Cuba y lo curioso de todo esto es que en el mismo tiempo que Jimmy Hoffa muere, también mueren John Rosselli y John Momo Giacaloni, creo que se llama, o Giacardo, no me acuerdo, que también eran como un estilo de Jimmy Hoffa queriendo revelar toda la información que tenía Russell Bufalino. Y ahí es donde este personaje con Tony Pro tienen mucho que ver con la muerte de Jimmy Hoffa, y es mucho por la información que tenía. Pero Frank Sheeran menciona, y otra de las teorías dicen de que Frank Sheeran estaba diciendo toda la verdad en su lecho de muerte en estas entrevistas por su tema cristiano, ¿verdad? De la fe, que ya no quería tener este remordimiento, que se sintió mal porque traicionó a Hoffa, que lo disparó por la espalda, así como bien de cobardes. Y después eso sale en la película también, pero eso es lo raro, pues no sé qué opinas vos sobre todo eso que hizo Frank Sheeran, porque yo te lo había mencionado y se lo había mencionado anteriormente. Hoffa no se hubiese metido a ese carro si no hubiese conocido a la gente, Hubiese conocido a alguien. ajá, de que fuese de confianza. Y estaba el principal sospechoso que habíamos dicho, Chucky O'Brien. Estaba Frank Sheeran. De repente estaba Salvatore Briguglio. Y que lo fueron a llevar a una casa, que lo mataron, y él especificó la casa. No me acuerdo exactamente cuál era la casa, pero según lo que entiendo, la policía no encontró evidencia, como que habían limpiado todo. Exactamente. De hecho, ese tema, ¿sabéis que este caso me recuerda harto el de Jeffrey Epstein? Sí, loco? o sea, Me recuerda mucho. Es como el Jeffrey Epstein antiguo. personaje que tiene mucha información y que involucra gente de poder, de la mafia. Démosle jabón, como decimos en Honduras. Lo matamos, desaparecemos, lo enterramos, lo matamos, lo quemamos, lo descuartizamos. O sea, a Jimmy Hoffa lo enterraron vivo, lo descuartizaron, le metieron un cuchillo en la cabeza, le metieron un disparo por la espalda, Su batazo y lo metieron a un pantano. Está bajo un estadio. Está bajo una fábrica de camiones. Este personaje no lo dejaron morir en paz, o sea, inventaron toda la forma. No. Sí, exactamente. Yo creo que él tenía demasiada información de gente muy importante. Uh-huh. Y cuando uno tiene información de gente importante y no eres de trapos limpios, sí, es difícil el tema de ¿cómo se llama esto? De estar bien, de estar tranquilo.
De hecho, el mismo Jeffrey Epstein, cuando lo meten a la cárcel, él pide que lo metan a esta prisión de alta seguridad en el lugar donde estaba para no suicidarse, para la celda antisuicidio, Ujú. que está 24 horas registrada con varias cámaras, que estaba lleno de guardias, todo el tema, y casualmente se cortan las cámaras, se apagan, no se sabe qué pasó, los guardias todos estaban de turno afuera, y él apareció suicidado, entre comillas. Se autosuicidó. Sí, o sea, O lo suicidaron, mejor dicho. a los McAfee Entonces, también, que es otro. John McAfee. sí. Oye, y la esposa de Jeffrey Epstein en todo caso sigue suelta y está en un fiscal, Sí, está en proceso en un todavía. paraíso fiscal ahora y no está, y no la pueden detener. Interesante también que la cojan en otros lados. Fuerte. Y esto mismo yo creo que pasó con Jimmy Hoffa, porque después en el 2012 y 2013 el FBI hace 2 búsquedas más en torno a testimonios, pero ninguno de los dos se encuentra el cadáver de Jimmy Hoffa. De hecho, en el del 2012 se encuentra un cadáver, pero no era de él, era de alguien nada que ver. Entonces, yo pienso que igual el FBI sabe las cosas, pero que no han querido revelar la información. Y en el caso de Jimmy Hoffa, yo pienso que era una persona que de verdad tenía muchos conocimientos ocultos de muchas personas, sabía cosas que podrían poner en aprieto a muchas personas. Así que la gente, cuando te tiene mala nomás o te tiene miedo, van a por ti y te van a cortar, a silenciar de cualquier forma. Yo pienso que eso fue lo que a él le pasó, lo silenciaron porque él ya tenía problemas con la mafia, y teniendo tú problemas con la mafia, o te silencian o te vas en la buena con ellos y te tienen como muñeco, pero al final terminas pagando por tu conocimiento. Y lo chistoso es que los mafiosos ni uno paga. Ellos como que pareciera que no pasa nada. Pero no sé si pobre Jimmy Hoffa, porque al final hizo hartas cosas malas. Pero Jimmy Hoffa por lo menos pagó lo que sabía, pagó lo que tenía que pagar por los crímenes también que él hacía y por la información que hacía. Quizá qué cosa ocultaba, no lo sabemos, pero en ese mundo no se mueve nada bueno. Sí, Eso pienso yo que fue el caso. sí, creo que ese tema de Jimmy Hoffa, o sea, nos hace pensar un montón de cosas porque hay demasiada información, documentación, muchas personas relacionadas, conectes, pero siento yo que sí, la mafia, definitivamente la mafia estuvo detrás de la muerte de Jimmy Hoffa. ¿Quién fue el responsable? No sabemos todavía, pero definitivamente la mafia tenía algo que ver. De hecho, solicitaron al FBI sacar toda la información posible que tuvieran de Jimmy Hoffa y Sí, creo que y el FBI no no quiso. quiso. Entonces está algo curioso, es como que el FBI también sabía lo que estaba pasando y lo dejó. Algo muy relacionado también como lo de John F. Kennedy, como que sabían, pero lo dejaron pasar, ¿verdad? Exactamente. Fueron tiempos extraños, ¿verdad? Y siento yo que... y está la teoría, las 2 teorías locas. Que Jimmy Hoffa está vivo, porque nunca encontraron su cuerpo, ¿verdad? Y el otro es que se fue con una bailarina exótica ahí y se perdió. O sea, a mí... Y está en Argentina con Elvis Algo Presley. así. O sea, ahí ya entra un poco de wit en todas estas teorías. Pero es un caso muy interesante el de Jimmy Hoffa. ¿Por qué el FBI no quiere dar toda la información? ¿Quién fue el responsable? Todos los conectes y servicios posibles que hicieron la mafia para hacer desaparecer a Jimmy Hoffa. ¿Qué información habrá tenido Jimmy Hoffa en ese tiempo para que lo mataran así? Que era alguien de poder. Me hace pensar de que tal Sí. vez la información que tuvo Jimmy Hoffa en ese tiempo pudiese conectar también con la muerte de John F. Kennedy y su hermano. Tal vez él sabía lo que estaba haciendo Tony Pro, otro agente de la mafia, con lo de sindicato y cómo pasaban armas
para que hayan matado a John F. Kennedy, porque esa es una de las teorías que mencionan también en la película de Irishman, de que fue la mafia que mandó armas por medio de transportes de los camioneros, los sindicatos, a otros mafiosos allá en Texas y en Dallas, para que ellos se pudiesen esconder dicen la teoría, ¿verdad? Que unos están en la alcantarilla abajo, otros están en el arbusto, y que esas armas fueron enviadas por la mafia para matar a Kennedy. ¿Será posible que Jimmy Hoffa tenía información sobre eso? Porque él era Posiblemente. del dinero, pues sabía de dónde venía, quiénes eran todas las personas. Sí, yo creo que sí, que tenía información bien importante en esas cosas. Entonces, al final, esto queda a criterio de nuestros oyentes. Ellos sabrán, tendrán la última palabra. Pueden investigar más igual. Ya en la película yo todavía no la veo. Pero si es de Tarantino, Tarea. debe ser... Recomendación para ver esa película en 2 tandas o en 4 tandas, si lo quieren ver como serie de Netflix, porque si es larguita. Y 4 horitas. 4 horitas, y es un poco lenta al inicio, pero después empieza toda la matancina, sangre y las conexiones de las teorías de conspiración que hemos hablado aquí. Entonces, si escuchan este episodio y miran la película, ya van a entender más todo lo que se está mencionando ahí. Sí, exactamente. De hecho, es más entretenido ver una película que andar leyendo y todo. Sí. Y la película al final se basa en un libro bueno. Sí, hombre, sí. Así que Sí. véanla. Bueno, amigos, aquí hemos llegado al final del episodio de este enigmático caso de Jimmy Hoffa. Como Daniel está diciendo, hay mucha información allá afuera. Nosotros hicimos en su tiempo un video en YouTube hablando sobre el caso de Jimmy Hoffa. Ahí lo pueden ver. También vamos a estar compartiendo más información en nuestra página web y en nuestro newsletter de Archivos Enigma, donde compartimos mucha información. Adicionalmente, en nuestras redes sociales también vamos a estar compartiendo ciertas fotos o show notes o cosas por el estilo. Entonces, recuerden siempre pasar por archivosenigma.com o en todas nuestras redes sociales como Archivos Enigma, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, TikTok. En todas estamos. De repente vamos a estar eliminando algunas porque no vamos a estar en todas. Pero ahí están, amigos. O sea, busquen, abran su mente y así es. Y muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí en Archivos Enigma. Creo que dimos, como decían tus oyentes, hemos abierto el libro de los enigmas para hablar sobre las desapariciones misteriosas. Pero ha sido un placer tenerte aquí, Daniel, con todos los proyectos que tienes. No, muchas gracias. Es alguien que deben de seguir, amigos, porque tiene mucha información. Juegos interesantes también que han venido Sí, estamos trabajando a evolucionar en algunas todo. cosas. Entonces, nuevamente muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti, Jean-Pierre, de verdad. Para mí es un agrado estar aquí en este podcast, en Archivos Enigma. Es un podcast que escucho, así que es interesante escucharse después en otro lado, en otro podcast. Y a mí también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Spotify, iVoox, Twitch. Hacemos directo todos los lunes y los jueves a las 9:30 hora Chile, que para ustedes en Honduras sería como las 6:30, si no me equivoco. Pueden seguirnos ahí. Lo estamos haciendo directo por si quieren interactuar con nosotros, como el libro Los Secretos. En Instagram estamos como el libro Los Secretos, ahí se suben las noticias y todo el tema. No subo como imágenes ni cositas, ya me da flojera, pero sí subo muchas historias hablando con ustedes y hacemos en vivos también en Instagram. Y ustedes ahí pueden contactarme de forma directa, hacer preguntas. Hace poquito hicimos un Discord, esto es primicia, ni siquiera lo he dicho en el libro Los Secretos. Pero hoy día en la mañana terminamos de pulir un Discord que estábamos haciendo para que los seguidores del libro Los Secretos o de cualquier comunidad que se quiera unir pueda unirse, a hablar directo con nosotros. Y también vamos a estar haciendo ahí actividades en ese Discord para la gente que tenga material de, bueno, más que nada mi podcast es misterio, teología, horror,
mezclo muchas cosas. Pero es mucho del tema paranormal combinado también con la teología. Me gusta mucho la teología y lo mezclo también con algunas cosas de ufología, ya que considero que la teología y la ufología van de la mano. Así que eso. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Ahí ya tienen esa tareita para seguir a nuestro querido Daniel, el libro de los secretos, escuchar todos esos episodios enigmáticos. Si quieren que hagamos más colaboraciones con Daniel, ahí nos hacen saber si les gustó este episodio, quieren saber más información, ya saben dónde escribirnos. Y estén pendientes para el siguiente episodio aquí en esa temporada de las desapariciones misteriosas. Además, si quieren que agreguemos otras desapariciones misteriosas o otros casos, nos los pueden escribir para nosotros poder hacer la investigación correspondiente y abrir estos misterios a estas dimensiones desconocidas. Nos chequeamos a la próxima y cambio y fuera. Bye bye. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.